Singularidad del diagnóstico psicopedagógico. El psicopedagogo Héctor Cáceres aborda la idea y la diferenciación del diagnóstico psicopedagógico porque constituye un requisito fundamental para todo profesional de la psicopedagogía. Comprender su especificidad permite no solo clarificar la tarea diagnóstica, sino también reconstruir las representaciones sociales que circulan en torno a lo que se entiende por diagnóstico. En muchos casos, quienes acuden a la consulta, ya sean familias, docentes o profesionales de otras disciplinas, portan un imaginario vinculado a otras prácticas diagnósticas, generalmente provenientes del campo médico, psicológico o de otras áreas con tradiciones más estandarizadas. Por ello, es necesario que el psicopedagogo pueda reconocer esas presunciones, desarticularlas y construir junto a quien demanda una nueva comprensión del sentido del diagnóstico dentro del campo psicopedagógico. En primer lugar, la comparación con el diagnóstico médico resulta la más evidente y a la vez la más alejada de la perspectiva psicopedagógica. El diagnóstico médico se centra en la dimensión orgánica, desde una mirada biologicista que busca identificar alteraciones en el funcionamiento corporal a partir de indicadores empíricos, estudios clínicos o pruebas específicas. En ese marco, el diagnóstico es una operación que busca determinar una causa y establecer un tratamiento. En cambio, el diagnóstico psicopedagógico no se dirige a lo orgánico ni a lo biológico, sino que se orienta hacia lo subjetivo. No pretende reparar un cuerpo enfermo, sino comprender los modos singulares en que un sujeto se relaciona con el conocimiento, con el aprendizaje y con su entorno. El foco está puesto en la particularidad del sujeto, en su historia, en las mediaciones simbólicas y afectivas que configuran su modo de aprender y de estar en el mundo. En segundo lugar, también suele aparecer la confusión con aquellos diagnósticos que se basan en la aplicación de pruebas estandarizadas. En campos como la fonoaudiología o la psicometría, el diagnóstico se apoya en parámetros esperables para cada edad o etapa del desarrollo, y en la comparación de los resultados obtenidos con valores normativos. Este enfoque cuantitativo, aunque válido para ciertos propósitos, no puede extrapolarse al campo psicopedagógico sin empobrecerlo. En la psicopedagogía, los test o instrumentos diagnósticos pueden ser parte del proceso, pero nunca lo constituyen en su totalidad. El diagnóstico psicopedagógico implica un proceso de construcción e interpretación donde cada dato se integra en una lectura comprensiva del sujeto, de sus posibilidades, de sus contextos y de sus modos de aprender. Cuando la práctica diagnóstica se limita a una batería de test, se pierde la complejidad del sujeto y la riqueza del proceso de análisis. Por eso, el diagnóstico psicopedagógico no se reduce a la obtención de resultados, sino que se orienta a la comprensión cualitativa de las experiencias de aprendizaje. Una tercera distinción necesaria se da respecto del diagnóstico psicológico. En el ámbito de la psicología, el diagnóstico apunta a definir aspectos estructurales del psiquismo, determinando, por ejemplo, si un sujeto responde a una estructura psíquica neurótica, psicótica o perversa. Es decir, se trata de una clasificación que define al sujeto desde su estructura subjetiva. En cambio, el diagnóstico psicopedagógico no pretende definir ni rotular al sujeto, sino comprender los procesos a través de los cuales se generan las dificultades de aprendizaje en una situación determinada. El psicopedagogo no afirma que un sujeto tiene dificultades de aprendizaje, sino que se generan dificultades de aprendizaje en la relación entre ese sujeto, el conocimiento y su entorno. Así, el foco del diagnóstico se desplaza de la causa al proceso, de lo individual a lo vincular y de la patología a la posibilidad. El objetivo no es etiquetar, sino interpretar e intervenir. Finalmente, resulta imprescindible señalar que toda reflexión sobre el diagnóstico psicopedagógico debe incluir una dimensión ética y epistemológica. El psicopedagogo no solo diagnostica, también reconstruye, junto al sujeto y su entorno,
el sentido mismo del diagnóstico. Esto implica acompañar a las familias, a los docentes y a las instituciones en la comprensión de que el aprendizaje y sus dificultades no pueden explicarse desde una única variable, ni reducirse a una causa individual. La psicopedagogía parte de una concepción compleja del sujeto, entendiendo que cada situación de aprendizaje es única, irrepetible y determinada por múltiples variables sociales, culturales, afectivas, cognitivas, institucionales y familiares, cuya interacción no puede ser calculada de manera lineal. La complejidad nos conduce, por tanto, a la incertidumbre. No podemos prever con exactitud qué ocurrirá con cada sujeto en cada contexto, pero sí podemos construir hipótesis significativas que orienten nuestra intervención. Por eso, el diagnóstico psicopedagógico no es un punto de llegada, sino un proceso de construcción compartido. Involucra al sujeto, a su familia, a los docentes y a las instituciones en una búsqueda conjunta de sentido. Desde esta perspectiva, el rol del psicopedagogo adquiere una función social y profesional clave. Sostener teóricamente la especificidad del campo, legitimar su valor y contribuir, a través de su práctica, a una comprensión más profunda y humana del aprender. En un contexto donde aún pueden escucharse expresiones como «no creo en la psicopedagogía», resulta imprescindible que el profesional del área pueda responder con fundamentos, con pensamiento crítico y con compromiso ético, demostrando que nuestro campo no se sostiene en creencias, sino en saberes, prácticas y en una concepción compleja del sujeto y del conocimiento.